chicos, en este video quiero hablarles de algo muy importante y delicado sobre la doctora Ana María Polo. Como saben, es una figura querida por millones, pero hace poco enfrentó nuevamente una batalla muy difícil. El cáncer regresó a su vida, y aunque fue sometida a una operación, gracias a Dios salió bien. Este tema no solo nos conmueve, sino que nos recuerda lo valiosa que es la salud y la fuerza que se necesita para seguir adelante en momentos tan duros. Antes de empezar, los invito a que se suscriban a mi canal, denle like a este video y lo compartan con sus amigos, porque esta historia merece ser escuchada. Vamos a hablar sobre cómo la doctora Polo enfrentó esta situación tan complicada, cómo vivió esos momentos oscuros, y cómo, con una voluntad increíble, logró salir adelante. Así que acompáñenme, porque lo que van a escuchar es una historia de lucha, esperanza y mucha inspiración. La doctora Polo cuenta, en una entrevista que estaba en su casa tranquila pero días atrás había estado sintiendo una fatiga inusual, pero ese día en particular, su cuerpo le dio una señal que no podía ignorar. Una sensación de debilidad extrema, acompañada de un dolor punzante en el pecho y un leve mareo, la dejó inmóvil por un momento. Fue entonces cuando, por primera vez en años, sintió que su vida podía estar en peligro. A pesar de que siempre había sido una mujer fuerte, acostumbrada a soportar la presión de su vida pública y los retos personales, esta vez era diferente. El malestar no desapareció, al contrario, fue intensificándose con el paso de las horas. En un momento de debilidad, se miró en el espejo y notó algo que la aterrorizó. Su piel lucía pálida, casi translúcida, y sus ojos reflejaban un cansancio que parecía venir de lo más profundo de su ser. La doctora Polo sabía que no podía ignorar esas señales. Aunque intentó continuar con su día, grabando un episodio de Caso Cerrado, no pudo evitar que el dolor y la fatiga afectaran su desempeño. En un momento, tuvo que detener las grabaciones y pedir unos minutos para descansar. Fue entonces cuando uno de sus asistentes más cercanos, preocupado por su estado, le sugirió que visitara al médico de inmediato. Esa misma tarde, la doctora Polo acudió a una consulta médica. Mientras esperaba los resultados de los primeros exámenes, los recuerdos comenzaron a inundarla. No podía evitar pensar en el momento en que, años atrás, había enfrentado el diagnóstico de cáncer de mama. Había sido una lucha difícil, pero en ese entonces, había salido victoriosa. Sin embargo, ahora, el temor de que esa sombra oscura volviera a aparecer la llenó de incertidumbre y miedo. Cuando el médico entró al consultorio con los resultados, la doctora Polo sintió cómo el tiempo se detenía. Las palabras que escuchó fueron devastadoras, los análisis indicaban la posibilidad de que el cáncer hubiera regresado. Los estudios revelaban anomalías en su organismo que requerían atención inmediata. El diagnóstico preliminar apuntaba a una recaída que, aunque no confirmada del todo, era suficiente para encender todas las alarmas. El impacto emocional fue inmediato. La doctora Polo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Había luchado tanto para superar el cáncer en el pasado, había hecho cambios significativos en su vida para mantenerse saludable, y ahora parecía que todo ese esfuerzo no había sido suficiente. En su mente, miles de preguntas comenzaron a surgir. ¿Por qué a mí de nuevo? ¿Qué hice mal? ¿Tendré la fuerza para enfrentar esto otra vez? Esa noche, al llegar a casa, se encerró en su habitación y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. La imagen pública de la mujer fuerte y decidida que había construido a lo largo de los años se desmoronó en la privacidad de su hogar. No podía evitar pensar en el impacto que esta noticia tendría en su vida personal y profesional. ¿Cómo les diría a sus seres queridos? ¿Debería compartirlo con su público o mantenerlo en secreto como había hecho la primera vez? Los síntomas continuaron durante los días siguientes. Un cansancio abrumador que no desaparecía, dolores persistentes en el pecho y un miedo constante que le robaba la paz. La doctora Polo sabía que tenía que tomar decisiones importantes, pero el miedo a lo desconocido la paralizaba. Cada día que pasaba, la incertidumbre crecía, y con ella, el temor de que esta vez, la enfermedad fuera más agresiva que antes. Mientras tanto, su círculo cercano comenzó a notar los cambios. Sus amigos y colegas la veían más distante, más callada. Aunque intentaba mantener la normalidad, era evidente que algo estaba mal.
Uno de sus amigos más cercanos, quien había estado a su lado durante su primera batalla contra el cáncer, la confrontó directamente: Ana, tienes que enfrentarlo. No puedes hacerlo sola. Estas palabras resonaron profundamente en ella, recordándole que, aunque era una mujer fuerte, incluso los más fuertes necesitan apoyo. La noticia del posible regreso del cáncer no solo afectó su salud física, sino también su estabilidad emocional. Los días se volvieron oscuros, llenos de dudas y temores. Sin embargo, en medio de esa tormenta, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse. La doctora Polo sabía que había superado esto antes y que, de alguna manera, encontraría la fuerza para hacerlo de nuevo. Pero, esta vez, el camino sería aún más difícil. Cuando la doctora Ana María Polo regresó al consultorio para los resultados finales, el ambiente parecía cargado de una tensión insoportable. En la sala de espera, las voces eran apenas un murmullo lejano, pero en su mente había un caos incontrolable. Cada segundo parecía una eternidad mientras repasaba las palabras del médico de días atrás: hay algo que no luce bien. Finalmente, la puerta se abrió y el médico la llamó. Ella se levantó con un nudo en el estómago, tratando de mantener una fachada de calma, aunque por dentro sentía que el mundo se le desmoronaba. Al sentarse frente al doctor, lo miró directamente a los ojos, esperando, casi rogando, que lo que estaba a punto de escuchar no fuera tan devastador como temía. Doctora Polo, lamentablemente los resultados confirman nuestras sospechas, dijo el médico con un tono grave, pero controlado. Esas palabras fueron como un golpe directo al pecho. El cáncer había regresado. Esta vez, el diagnóstico era aún más preocupante: se trataba de una reaparición agresiva que requeriría un tratamiento inmediato y exhaustivo. El médico explicó con detalle lo que esto significaba. La enfermedad no solo había vuelto, sino que parecía haber avanzado rápidamente, atacando nuevas áreas. Necesitaría someterse a una serie de tratamientos más fuertes que los de su primer diagnóstico. Quimioterapia, radiación y posiblemente cirugía estaban sobre la mesa. Pero lo que más la estremeció fue escuchar que esta vez las probabilidades de éxito no eran tan altas como antes. En ese momento, la doctora Polo sintió como si todo el aire hubiera sido extraído de la habitación. No podía hablar, no podía llorar, simplemente se quedó en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Sus pensamientos eran un torbellino de preguntas: ¿por qué ahora? ¿Por qué otra vez? ¿Seré capaz de sobrevivir a esto? Por primera vez en mucho tiempo, la mujer que había dado fuerza y esperanza a tantas personas en caso cerrado se sintió completamente indefensa. El médico, consciente de la magnitud de la noticia, trató de ofrecer palabras de aliento. Le recordó que había superado esto antes, que su fortaleza era innegable y que contaba con un equipo médico dispuesto a luchar junto a ella. Sin embargo, esas palabras se sentían lejanas, como si vinieran de un lugar al que ella ya no pertenecía. La doctora Polo salió del consultorio con los papeles en la mano y el corazón en 1000 pedazos. Caminó hacia su auto en completo silencio, evitando cualquier contacto visual con las personas a su alrededor. Al sentarse en el asiento del conductor, dejó que las lágrimas finalmente fluyeran. Ese diagnóstico no solo marcaba el regreso del cáncer, sino también el inicio de una batalla aún más cruel que la anterior. Mientras permanecía ahí, inmóvil, solo podía pensar en una cosa: ¿cómo les digo a las personas que amo que esto está pasando de nuevo? ¿Cómo preparo a mi familia y a mis amigos para algo que yo misma no puedo aceptar? Sabía que el camino que le esperaba sería largo y doloroso, pero en el fondo, también sabía que no podía rendirse. No todavía. La lucha apenas comenzaba, y esta vez, sería una prueba que no solo desafiaría su cuerpo, sino también su espíritu. La doctora Ana María Polo tomó una decisión que marcaría su camino: enfrentaría esta batalla en silencio. Sabía que, como figura pública, cada paso que diera sería observado, analizado y discutido, pero esta vez no estaba dispuesta a mostrar su vulnerabilidad al mundo. La noticia de que el cáncer había regresado era algo que prefirió mantener en privado, lejos de los reflectores y las cámaras de caso cerrado. Desde el momento en que recibió el diagnóstico, su vida se convirtió en un delicado equilibrio entre su lucha personal y su imagen pública. Mientras grababa episodios del programa, lucía la misma firmeza que la caracterizaba, dictando veredictos con autoridad y empatía.
Pero detrás de cámaras, la realidad era muy distinta. Apenas terminaban las grabaciones, se refugiaba en su camerino, donde la invadían el cansancio y el dolor físico que comenzaban a manifestarse con mayor intensidad. La primera etapa de su tratamiento fue la quimioterapia. Nadie, excepto su círculo más cercano, sabía que antes de cada sesión de grabación, la doctora Polo asistía a una clínica para recibir las agotadoras dosis que su cuerpo necesitaba. Los efectos secundarios no tardaron en aparecer: náuseas constantes, pérdida de peso, y un dolor indescriptible que la dejaba exhausta. Sin embargo, a pesar de todo, ella se negaba a cancelar sus compromisos laborales. El programa no puede detenerse por mí, decía con determinación. Para evitar que el público notara lo que estaba pasando, comenzó a utilizar pelucas más frecuentemente y a recurrir a maquillaje profesional que ocultara los signos visibles de su enfermedad. Incluso en los días más difíciles, cuando apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie, encontraba la manera de sonreír frente a las cámaras y cumplir con su trabajo. Sin embargo, el desgaste físico y emocional comenzaba a pasarle factura. La doctora Polo también enfrentaba una lucha interna que no compartía con nadie. Había noches en las que se encontraba sola en su habitación, reflexionando sobre el peso de su enfermedad. Se preguntaba si realmente valía la pena ocultar su situación al mundo. ¿Estoy siendo egoísta por no compartirlo? ¿Debería usar mi experiencia para inspirar a otros? Pensaba en silencio mientras miraba su reflejo en el espejo, un reflejo que ya no reconocía del todo. Una de las decisiones más difíciles que tomó fue cómo manejar su círculo cercano. Solo un puñado de personas sabía la verdad: su equipo médico, un par de amigos íntimos y su familia más cercana. La doctora Polo tenía miedo de preocupar a sus seres queridos, especialmente a su madre, quien siempre había sido su roca en los momentos más oscuros. Decidió limitar la cantidad de información que compartía con ellos, pensando que así los protegería del dolor. Sin embargo, este aislamiento emocional solo aumentó la carga que llevaba sobre sus hombros. El público comenzó a notar pequeños cambios en su apariencia y comportamiento. Los fanáticos más leales especulaban en redes sociales, algunos comentando que lucía más cansada, mientras otros aplaudían su fortaleza sin saber lo que realmente estaba enfrentando. Los rumores sobre su salud no tardaron en aparecer, pero la doctora Polo los desestimó con la misma firmeza con la que conducía su programa. «Estoy bien», decía en entrevistas, evitando entrar en detalles. En medio de esta lucha secreta, la doctora Polo encontró momentos de consuelo en pequeños gestos. Una carta de un fan agradeciéndole por ayudar a su familia a través de Caso Cerrado la llenó de esperanza en uno de sus días más oscuros. Un abrazo de un amigo cercano le recordó que no estaba sola. Y en sus momentos de mayor debilidad, recurría a su fe, rezando por fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, hubo días en los que el peso de su enfermedad parecía insoportable. Durante uno de los episodios más difíciles de la quimioterapia, mientras se encontraba sola en la clínica, sintió que no podía continuar. El dolor físico era abrumador, pero lo que realmente la destrozaba era el miedo a lo desconocido. ¿Y si esta vez no lo logró?, se preguntaba con lágrimas en los ojos. A pesar de todo, la doctora Polo se aferró a su determinación de no dejarse vencer. Cada mañana, al levantarse, repetía en voz baja: «Esto no me define. Soy más fuerte que esta enfermedad». Estas palabras se convirtieron en su mantra, una forma de recordarse a sí misma que, aunque el cáncer había regresado, no le quitaría su esencia ni su propósito. Poco a poco, comenzó a adaptar su vida a esta nueva realidad. Cambió su alimentación, adoptando una dieta que fortaleciera su cuerpo para resistir los efectos del tratamiento. Retomó la meditación como una forma de encontrar paz en medio del caos. Y, sobre todo, aprendió a aceptar ayuda, algo que siempre le había resultado difícil. Sus amigos y colegas más cercanos la apoyaron de manera incondicional, recordándole que no tenía que enfrentar esta batalla sola. Sin embargo, la doctora Polo sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Aunque había logrado mantener su lucha oculta hasta ese punto, cada día que pasaba se hacía más evidente que no podría continuar así para siempre. La enfermedad avanzaba, y con ella, el tiempo que tenía para decidir cómo quería enfrentar esta etapa de su vida. Sabía que tarde o temprano tendría que compartir su verdad,
pero por ahora, su lucha seguía siendo un secreto que guardaba con cada latido de su corazón. Las noches se convirtieron en la parte más difícil del día para la doctora Ana María Polo. Cuando las luces del set se apagaban y el bullicio de su entorno desaparecía, se encontraba sola con sus pensamientos y, sobre todo, con sus miedos. Fue en una de esas noches, tras una sesión particularmente agotadora de quimioterapia, que la realidad de su situación la golpeó con fuerza. Acostada en la cama, sintió un dolor profundo que parecía emanar no solo de su cuerpo, sino de su alma. ¿Y si esta es mi última noche?, pensó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Era un pensamiento que había tratado de evitar, pero que esa noche parecía inevitable. El dolor físico era insoportable, pero lo que más la asustaba era la incertidumbre. Cada respiración se sentía como un esfuerzo titánico, y el peso de la enfermedad la oprimía de una manera que nunca antes había experimentado. Su mente comenzó a divagar. Recordó los momentos más importantes de su vida, los días de su infancia en Cuba, su llegada a Estados Unidos, los años de lucha para convertirse en abogada, y, finalmente, el éxito inesperado de Caso Cerrado. Pero esos recuerdos no le traían consuelo. En lugar de eso, se sentía abrumada por todo lo que aún quería hacer, por las palabras que no había dicho, por los abrazos que no había dado. En medio de esa tormenta de pensamientos, tomó su teléfono y abrió la aplicación de notas. Escribir siempre había sido su manera de procesar las emociones más complejas, y esa noche no fue la excepción. Escribió un mensaje que tituló, "Mi última voluntad", aunque no estaba segura de si realmente tendría el valor de compartirlo con alguien. En él, agradeció a su familia y amigos por su apoyo incondicional y expresó su amor por las personas que habían sido parte de su vida. También dejó un mensaje para sus seguidores, a quienes consideraba su segunda familia. Si están leyendo esto, es porque mi cuerpo ha decidido rendirse, pero quiero que sepan que mi espíritu nunca lo hizo. He luchado con todas mis fuerzas, no solo por mí, sino por ustedes, porque siempre creí que mi misión en la vida era inspirar y dar esperanza. No se olviden de vivir con amor y de enfrentar cada día como si fuera el último, porque, al final, eso es lo único que realmente importa. Escribir esas palabras le dio una extraña sensación de alivio, como si al plasmarlas hubiera liberado parte del peso que llevaba en su interior. Sin embargo, el miedo seguía ahí, latente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Esa noche, antes de cerrar los ojos, susurró una plegaria: "Dios, si este es mi momento, dame paz. Y si no lo es, dame fuerza para continuar". Cuando despertó al día siguiente, lo primero que sintió fue sorpresa. Había logrado dormir, y aunque el dolor seguía ahí, también había algo más, una pequeña chispa de esperanza. Se levantó con dificultad, pero con una determinación renovada. Decidió que, mientras tuviera un aliento de vida, seguiría luchando. Esa mañana, frente al espejo, se miró a los ojos y se dijo a sí misma: "Todavía estoy aquí, y eso significa que tengo una razón para seguir adelante". Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Había días en los que sentía que podía conquistar el mundo, y otros en los que apenas podía levantarse de la cama. Pero cada noche, antes de dormir, repetía el mismo ritual. Escribía en su diario, expresaba sus miedos y esperanzas, y agradecía por un día más. Después de meses de tratamientos intensivos, un día la doctora Polo recibió una llamada de su médico que cambiaría el rumbo de su vida. Los resultados más recientes indicaban una mejoría significativa. Aunque el camino hacia la recuperación completa aún era largo, había razones para ser optimista. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar con un poco más de tranquilidad. Esta noticia marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que decidió enfrentarse al mundo con una honestidad brutal. En lugar de ocultar su lucha, optó por compartir su historia con sus seguidores. Convocó una entrevista exclusiva donde habló abiertamente sobre su diagnóstico, su tratamiento y las lecciones que había aprendido a lo largo del proceso. "Esta enfermedad me cambió para siempre", confesó con lágrimas en los ojos. "Me enseñó a valorar cada momento, a no dar nada por sentado y, sobre todo, a apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Me recordó que soy humana, que soy vulnerable, pero también que soy más fuerte de lo que jamás imaginé.
La doctora Polo también utilizó esta experiencia para abogar por una causa que siempre había estado cerca de su corazón, la importancia de la detección temprana y el acceso a tratamientos médicos para todos. Inició una campaña de concienciación sobre el cáncer, utilizando su plataforma para educar y motivar a las personas a cuidar de su salud. En el proceso de reconstruir su vida, también redescubrió partes de sí misma que había dejado de lado. Retomó su amor por la música, comenzó a pintar como una forma de terapia y pasó más tiempo con su familia y amigos. Pero lo más importante fue que aprendió a vivir en el presente, a disfrutar de cada día como si fuera un regalo. Un año después de recibir el diagnóstico, la doctora Polo decidió regresar a Caso Cerrado con un mensaje especial. En el primer episodio de la nueva temporada, se dirigió directamente a su audiencia. He estado en una batalla que nunca pensé que tendría que enfrentar, pero aquí estoy, de pie, lista para seguir adelante. Porque si hay algo que esta experiencia me ha enseñado, es que nunca debemos rendirnos, no importa cuán difícil sea el camino. El regreso de la doctora Polo fue recibido con una ola de apoyo y cariño por parte de sus fans. Sus palabras resonaron profundamente en las personas que la habían seguido durante años, inspirándolas a enfrentar sus propios desafíos con valentía. Mientras el video llega a su fin, las imágenes de la doctora Polo sonriente, rodeada de su equipo y su familia, se entrelazan con escenas de ella en el set de Caso Cerrado. Una voz en off dice: la doctora Ana María Polo no solo enfrentó una de las batallas más difíciles de su vida, sino que también demostró que la fuerza y la esperanza son las armas más poderosas que tenemos. Su historia nos recuerda que, aunque la vida nos ponga a prueba, siempre hay una oportunidad para resurgir más fuertes que nunca. Porque como ella misma lo dijo, el cáncer podrá haber tocado mi cuerpo, pero jamás tocará mi espíritu.